Buenas tardes, ya estamos por aquí de nuevo. Hoy os traigo un caso que no lo conocía y la verdad es que me ha impactado, pero de una forma brutal, pero brutal. Antes de empezar el caso, os recuerdo el like, dadle al like ahora mismo, ahora ya, venga, pum, que no cuesta trabajo, que no os cuesta dinero, que no os cuesta nada. Vamos a darle al like y la persona que no esté suscrita, suscribirse, que no cuesta dinero. Bueno, el caso es la niña envenenadora de Murcia. Ya os digo que es un caso que me ha impactado totalmente y que no había escuchado nunca. Bueno, pues en esta ocasión nos vamos a Murcia. El caso sucede entre el 4 de diciembre del 1965 y el 4 de enero del 1966. Sé que han pasado muchos años, pero yo creo que era un caso para traerlo. Os voy a contar de la familia. Os hablo de una familia. El padre, Andrés Martínez del Águila, 37 años, era albañil, y la madre, Antonia Pérez Díaz, de 36, que trabajaba a tiempo parcial en la cocina, que completaba con trabajos ocasionales en el barrio. La familia vivía en Carril, Villa García de Arosa, en España. Tenía varios hijos, bueno, varios, y tan varios. Estaba Antonio, de 16 años, Manuel, de 14, Piedad, de 12, Jesús, de 10, Cristina, de 8, Manuela, de 6, Andrés, de 5, Fuensanta, de 4, Mariano, de 2 y Mari Carmen, de 9 meses. En diciembre de 1965 su madre estaba embarazada de 7 meses. A ver, que sí, que antes la gente tenía muchos hijos, pero qué brutalidad. A día de hoy, pensándolo yo en mí, vamos. Bueno, sigo contando, que el caso no es para reírse, desde luego, porque vaya telita. Los dos hermanos mayores tenían trabajo. Sin embargo, Piedad, que es la que le sigue, ¿no?, a los hermanos, a ver, claro, Antonio con 16 y Manuel con 14 trabajaban. Qué remedio para una familia tan grande, y que a esos padres le hace falta que los hijos trabajen. Y Piedad, que es la que le sigue, con 12 años, pues no fue a la escuela. En su lugar ayudaba a su madre con las tareas del hogar y cuidaba de sus hermanos, aunque ella quería ser peluquera de mayor. Ella no es que trabajara en la calle, pero como la madre sí trabajaba, pues cuidaba a los hermanos. Aquí se iban repartiendo el trabajo como buenamente le fuese viniendo bien, ¿no? La familia vivía originalmente en una chabola en Algeciras y llevaba 2 años viviendo en un apartamento. Vivía en la primera casa del complejo de apartamentos Casas del Carmen. Pues llegamos al momento, al principio del caso, ¿no?, de las cosas que pasan en este caso. La mañana del 4 de diciembre del 1965, la hermana menor de la familia, María del Carmen, de 9 meses, de repente desarrolló un sarpullido rojo, que rápidamente se volvió morado. Tuvo fiebre alta y luego comenzó a sufrir convulsiones violentas. Todo esto sucede en apenas media hora. Inmediatamente llamaron a un médico. El médico corrió a la casa. Antiguamente los médicos iban a las casas, bueno, antiguamente, y no tan, bueno, sí, y no tan antigua, iba a decir yo por mí. A mí ha venido el médico a verme a mi casa cuando yo era pequeña. Ya después no, ya después dejaron de venir, pero a mí me ha cogido esa época. Bueno, el médico corrió a la casa solo para encontrar a la niña completamente inconsciente. Al final solo pudo certificar su fallecimiento. Enumeró la meningitis como causa de la muerte. Estamos hablando que esto es el 4 de diciembre. El 9 de diciembre del 1965, Mariano, de 2 años, rápidamente enfermó y sufrió los mismos síntomas que María del Carmen. Llamaron al mismo médico para que fuera a la casa y nuevamente solo pudo certificar la muerte. Una vez más se atribuyó a meningitis. Los rumores sobre una misteriosa enfermedad comenzaron a correr en el barrio y los vecinos comenzaron a alejarse de la familia Martínez Pérez.
14 de diciembre del 1965, fue en Santa la niña de 4 años, falleció en similares circunstancias que sus hermanos. Esta vez el médico dejó su certificado de defunción sin firma, a la espera de un examen más exhaustivo del cuerpo. También expresó su deseo de volver a examinar los cuerpos de María del Carmen y Mariano, al tener dudas sobre su propio diagnóstico de meningitis. Hombre, es que yo imagino que ya el médico estaría un poquito escamado, ¿no? Es que en tan poco tiempo, 3 niños, no me voy a coger las manos y voy a hacer un certificado de meningitis para que, no sé, imagino. Los rumores en el vecindario se intensificaron y todos comenzaron a cortar el contacto con la familia, por temor a enfermarse con lo que había matado a los 3 niños en el lapso de 1 semana y media. Es que es una brutalidad, vaya. Todos los restantes miembros de la familia Martínez Pérez fueron ingresados en el Hospital Provincial de Murcia, hoy Hospital Universitario Reina Sofía, por orden de la Concejalía de Sanidad local, a estas alturas temiendo que se tratase de un brote desconocido, virus altamente contagioso y mortal, o quizás con la exposición a algún agente peligroso presente en el hogar. La familia fue colocada en una sala para ser monitoreada de cerca, mientras los cuerpos de los 3 niños muertos se sometían a una autopsia exhaustiva. El periódico local La Verdad comenzó a difundir la historia de una misteriosa enfermedad que mató a 3 niños en un mismo hogar en menos de 2 semanas, y la familia fue visitada en el hospital por periodistas del periódico ABC. Después de numerosas pruebas y varios días observando en el hospital, los médicos no pudieron encontrar nada malo en ninguno de los miembros de la familia, por lo que antes de Nochebuena los enviaron a casa. Como medida de precaución, los médicos recetaron concentrados multivitamínicos no solo a los niños de Martínez Pérez, sino también a todos los niños del barrio, para asegurarse de que sus sistemas inmunológicos estuvieran en óptimas condiciones, en caso de un potencial agente infeccioso hubiera estado causando las muertes. Mientras tanto, después de que una orden judicial aprobara la exhumación de los cuerpos de los 2 niños, los patólogos no pudieron encontrar ninguna evidencia de infección viral o bacteria conocida en los niños muertos. Su consenso comenzó a señalar la exposición a una sustancia peligrosa desconocida. No pudieron evitar notar 2 cosas extrañas sobre el caso. Los niños murieron exactamente con 5 días de diferencia entre sí y habían muerto en orden de edad, del menor al mayor. Pues nos vamos al 4 de enero del 1966. Después de una Navidad y un Año Nuevo tristes, imaginarse, ¿no? Después de haber pedido a 3 hijos, Andrés, de 5 años, enfermó gravemente y murió. Según el resto de la familia, apenas media hora antes se encontraba perfectamente bien cuando aparecieron los mismos síntomas que habían experimentado sus hermanos menores. Los patólogos actuaron rápidamente. Muestras de tejido visceral de Andrés y Fuensanta fueron enviados al Instituto Nacional de Salud de Madrid, donde nuevamente se descartó cualquier tipo de agente infeccioso. Luego, estas mismas muestras fueron llevadas al Instituto Nacional de Toxicología y aquí fue cuando se produjo el primer avance del caso. Se encontraron trazas de diclorodifeniltricocloroetano, toma ya, y cianuro de potasio. Los patólogos de Murcia, que ahora también estaban echando un segundo vistazo a los restos de María del Carmen y Mariano, sospecharon que también habían otras sustancias presentes en los restos de los niños, pero no pudieron encontrarlas. Alimentaron un total de 21 cobayas y un perro con muestras de órganos de los niños. Todos los animales experimentaron una muerte súbita. Inmediatamente se dio aviso a la Brigada de Investigación Criminal. Los niños de la familia Martínez Pérez estaban siendo envenenados. Posteriormente se ordenó el encarcelamiento de los padres Andrés y Antonia.
Antonia estuvo recluida en el hospital de San Juan de Dios debido a su embarazo y Andrés fue evaluado mentalmente en el centro psiquiátrico El Palmar. Los hijos restantes, José Antonio, Manuel, Piedad, Jesús, Cristina y Manuela, se repartieron entre ambos padres. Los niños permanecerán con su padre en el hospital psiquiátrico y las niñas en la sala de maternidad con su madre. Sin embargo, los niños tenían permiso de visitar a su otro progenitor. Esta decisión, controvertida en su momento, debido al riesgo para la vida de los niños, aparentemente se tomó con la esperanza de que el asesino cometiera un desliz. Para entonces, la historia se había hecho conocida en todo el país. El periodismo en la España franquista estaba sujeto a una estricta censura. Y una historia como esta se desviaba tanto de la forma que inmediatamente llamaba la atención de todos. Un equipo de periodistas visitó a los niños para cubrir la historia y quedaron impresionados por la aparente resiliencia de los niños, que parecían estar volviendo a sus actividades normales como jugar, reír después de un periodo de duelo. Uno de los fotógrafos explicaría más tarde que Manuela, de 6 años, ahora la niña sobreviviente más joven, miró a su cámara y le dijo de manera atrevida que quería tomarle una foto por si quería tomar una foto porque ella iba a morir después. Ella ya lo tenía asumido. Manuela volvió a jugar con sus hermanos supervivientes, dejando al fotógrafo estupefacto. Los padres negaron que hubieran sustancias tóxicas dentro de la casa. Los padres creían que los niños habían sido asesinados por personas ajenas a la familia. Antonia, la madre, se compadeció de Piedad y declaró a los investigadores que ella fue la última persona que vio a los hermanos antes de morir. Los detectives de la policía, aparte de saber que Piedad cuidaba a sus hermanos, notaron, sin embargo, el comportamiento más frío y calculador que contrastaba con el comportamiento más natural de sus hermanos. También habían detectado un detalle valioso en las declaraciones de la familia. Piedad fue el último miembro de la familia con el que los 4 niños muertos habían interactuado antes de que aparecieran los síntomas. Además de eso, Piedad tenía la tarea de alimentar a los niños pequeños, lo que ocurría cuando sus padres y sus hermanos mayores estaban fuera en el trabajo. La niña de 12 años era ahora la principal sospechosa. Sin embargo, aparte de estas pruebas circunstanciales, los detectives no tenían pruebas sólidas que vincularan a Piedad a los envenenamientos. Un investigador fingió echar cloruro en un vaso de leche para Piedad mientras la interrogaba, por lo que ella se enojó y lo detuvo. Cuando insistió en que Piedad se lo bebiera, ella se negó. Tras preguntarle al investigador si era similar a lo que le daba a sus hermanos, confesó los crímenes. 12 años, señores. Alegando que los 3 primeros hermanos que mató fueron por orden de su madre y el último por sus propios términos. Piedad relató que Fuensanta fue la única que habló durante el envenenamiento, diciendo: «Piedad, ven rápido, me muero». Dijo que cometió el envenenamiento con bolas caseras de veneno para ratas y pastillas para limpiar metal, que luego los vertió en vasos de leche. Todos los niños murieron en menos de 1 hora. Piedad, frustrada por verse obligada a cuidar a sus hermanos menores, comenzó a envenenar a los más pequeños para tener más tiempo libre y jugar con sus amigos. Ahora que confesó, el detective le preguntó cómo había envenenado a sus hermanos. Piedad explicó muy tranquila que hacía bolitas con la barra que le daba a sus hermanos, que contienen cloruro de potasio y cianuro de potasio, y le mezclaba con los insecticidas en el momento, y ambos contenían DDT. Es un pesticida utilizado históricamente para combatir insectos. Piedad ponía la mezcla mortal en la comida y la leche de los niños y le daba de comer la mezcla. Las cantidades individuales de cada veneno encontradas en sus cuerpos ya habían sido más que suficientes para matarlos. Los médicos de la época explicaron más tarde que con estas sustancias y en estas concentraciones la muerte de los 4 niños fue terriblemente dolorosa. Solo pasaron unos 30 minutos hasta que se produjo la muerte. Piedad explicó que Fuensanta fue la única de las 4 que logró hablar, lo que os he contado antes.
pero ella dice que ella no escuchó. Los padres de Piedad permanecieron detenidos y ahora todos sus hermanos supervivientes fueron retirados preventivamente de la custodia de los padres y puestos bajo la tutela de los servicios provinciales de protección infantil. Piedad fue llevada al Tribunal Penal de Menores, donde un juez ordenó su internación indefinida en un pabellón psiquiátrico para una evaluación antes del juicio. Hoy día no se le haría ni juicio, porque con 12 años... En un principio, Antonia, la madre de los niños, fue interrogada y sospechosa también de los asesinatos, pero estas sospechas finalmente se desvanecieron después de que Piedad aportara hasta 5 relatos diferentes de lo sucedido, involucrando a su madre solo en 2 de ellos. Pronto se hizo evidente que Piedad mentía. Andrés, su padre, fue finalmente liberado en marzo. Su madre Antonia, que ya había dado a luz a su bebé mientras estaba bajo custodia, no sería liberada hasta mayo. Piedad nunca mostró ningún signo de remordimiento, ni siquiera de tristeza por sus hermanos fallecidos. De hecho, en la sala de psiquiatría se observó que ella sonreía y se reía mucho con el personal. Los diagnósticos psicológicos de la época señalaron que Piedad, que apenas había asistido a la escuela y era analfabeta funcional, parecía poseer una astuta inteligencia que le había permitido actuar con tanta premeditación a pesar de su muy corta edad. Se descubrió que estaba en su sano juicio y que era capaz de distinguir el bien del mal, pero podía optar por ignorar su moral para operar con intenciones maliciosas. En verano del 1966, Piedad Martínez fue diagnosticada formalmente como psicópata. En una de las 5 versiones diferentes que dio, Piedad mata a sus hermanos para poder tener tiempo libre para salir a jugar con unas amigas y le dice a los detectives que simplemente estaba cansada de tener que cuidar a sus hermanos pequeños. Se cree que Piedad estaba diciendo la verdad aquí. Una cruel ironía de este caso: Piedad es un nombre femenino que ha ido quedando obsoleto en España en las últimas décadas. Es que llamarte Piedad y hacer lo que hizo no pega mucho, pero... Piedad no era penalmente responsable debido a su corta edad. El Tribunal de Menores la condenó. Yo lo que no entiendo cómo hubo juicio. Hoy día sería inimputable. El Tribunal de Menores la condenó a internamiento involuntario en un convento católico llamado Las Oblatas, donde se alojaban niñas con problemas y antecedentes penales como ella, hasta que se convertían legalmente en adultas, que en ese momento eran los 21 años, no como ahora los 18. Yo lo que no entiendo es cómo las monjas no se echaron a temblar. Piedad parecía feliz allí, sociabilizaba con otras chicas y se llevaba bien con las monjas. Se dedicó a tejer, actividad a la que dedicaba la mayor parte de su tiempo libre, y muchas veces hablaba de mudarse con su tía Loli, que vivía sola y no tenía hijos. Cuando saliera, claro, decía ella. No hay información sobre el paradero de Piedad ni su estatus luego de su paso por el convento. A lo largo de los años, a saber si salió del convento, vamos a empezar por ahí, pero bueno, a lo largo de los años hubo rumores sobre ella que se convertiría en monja en el convento, pero son infundados, no son cosas reales. A ver, no son cosas reales, son cosas que dijeron la gente. Posiblemente, sabe Dios el tiempo que se pegó allí y si entró tan pequeña. Se cree que asumió una nueva identidad después de su liberación, ya sea liberación porque se saliera del convento o porque se quedara allí. De estar viva, en 2025 Piedad tendría 72 años. En 1966, apenas unos meses después de la confesión de Piedad, sus hermanos mayores, José Antonio y Manuel, fueron contactados por empresarios de Albacete para ser sus gerentes. Los 2 hermanos eran aspirantes a músicos. José Antonio había intentado ser torero. Su única novillada terminó en un completo fracaso. Le tenía demasiado miedo al novillo al que se había enfrentado y fingió una lesión para poder salvar las apariencias y marcharse. Terminaron arrestados. Los empresarios en cuestión les estafaron sus escasos ahorros y les incriminaron por el robo de una motocicleta.
comenzaron una carrera criminal al regresar a Murcia, uniéndose a la banda de los ladrones de coche, y José Antonio sería conocido en las calles como el Águila. Fue excarcelado por asesinato en 1978, después de matar a puñaladas a un taxista durante un robo. Apenas 3 meses después de cumplir su condena, participó en una fuga de la cárcel con otros 14 reclusos, a través de un túnel que cavaron. José Antonio sería apresado apenas unos días después en Alicante. 2 hermanos más de Piedad también acabaron en la cárcel, en algún momento de la década de 1970, uno por robo y el otro por vío. La familia Martínez Pérez se convirtieron en marginados en el barrio. Andrés, el padre de Piedad, perdió su trabajo como albañil y terminó trabajando como basurero. Como basurero, que hoy día más quisiera mucha gente trabajar como basurero, pero de aquella se veía como un trabajo muy bajo. Trabajando como basurero y por un tiempo nada más, pero le diagnosticaron una enfermedad degenerativa de los ojos y quedó ciego. Él y su esposa Antonia lucharon contra la pobreza hasta su muerte. Yo no sé qué opináis de este caso. Yo tengo varias cosas. Por un lado, habrá muchas familias que hayan tenido muchos hijos y hayan sido completamente felices, y los hijos mayores se han encargado de los menores y les haya parecido bien, pero no me parece algo justo. Yo creo que, a ver, que es muy bonito una familia muy grande, sí, pero yo creo que cuando tú tienes un hijo, eres tú quien te tienes que hacer cargo de él. Y si tú no te puedes hacer cargo de 3, pues no los tengas. Ten 2 o ten 1. Esa es mi forma de verlo. No quiero decir con esto que la niña tuviera razón de matar a sus hermanos. No. ¿Que fue la única salida que ella vio? Pues sí. Porque ¿qué le iba a decir a sus padres? En esa época, ¿le iba a decir a sus padres que no cuidaba a sus hermanos? Eso era impensable. Hoy día sí. Hoy día eso los niños lo dicen y se permite todo. Pero en aquel momento no. ¿Que está claro que la niña tenía una psicopatía? Pues sí, está claro que la niña tenía un problema. Porque, vamos a ver, es que si no, no podría hacer lo que hizo. Los otros hermanos, pues en parte me parece algo normal que acabaran de la manera que acabaron, puesto que la vida que llevaron, buah, tela, ¿no? Vivir todo eso, yo creo que te tiene que llevar por los peores caminos, y si encima contactan contigo para darte un buen trabajo y todo, y al final te quitan lo poco que tienes, y que no lo justifico, no estoy justificándolo para nada, pero que hay que verse en las situaciones. A ver, hay que verse en las situaciones que uno de ellos vio. Eso no tiene excusa ninguna. Lo que pasa que yo creo que ya se trastocan de la cabeza y yo qué sé, ya no hay por dónde arreglar a estas personas. El tema del robo, que no está bien, claro que no está bien, pero si le quitaron todo, no tenía ni para comer, la vida que había llevado, todo, o quizá lo hizo para que lo metieran en la cárcel y le dieran de comer. Aunque en los años 70 las cárceles no sé yo si eran como son hoy día. No sé, pero vamos, que esta niña acabó con toda la familia. Porque aparte de los 4 niños que murieron, pues los demás hermanos, bueno, 2 de los hermanos, ya ves. De los demás no he encontrado más nada. Los demás no tengo ni idea que fueron de ellos, no hay información. Pero el caso es tremendo, tremendo. Decirme si lo conocía, y yo no lo había escuchado. No lo había escuchado en ninguna parte. Vamos, ni lo había leído ni nada. Está claro que siendo del 1965-66, pues tiene muchísimos años. Pero no sé. Yo creo que es un caso que deberíamos de saberlo, ¿no? Yo creo que es algo como para que... Dios, es que es impresionante. Vamos a ver. Uno,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sin contar con ella eran 9 hermanos. 9. 4 los mata, quedan 5. Y de 5, 2 se vuelven unos delincuentes y unos asesinos y bio. Pues 3, ¿no? Que llevarían una vida normal, o a saber, es que claro, ya os digo, no hay información, no sé qué fue de ellos. No sé si vivirán, si no vivirán, no tengo ni idea. Bueno, no, y también está el bebé que tuvo la madre, pero bueno, de ese sí que no sé nada de nada de nada. Pero me parece increíble. Yo no sé qué os parecerá este caso, espero que me lo comentéis. Y, y nada, cuando descubrí lo que había del tirón pensé en traéroslo porque me parece impresionante. Un caso impresionante. Que os deseo que tengáis un buen día y que os acordéis de darme el like y de compartirme. Que os suscribáis, que es gratis. Todo lo que os digo es gratis. Y poco más que contaros. Dentro de muy poquito volveré con otro caso más. Cuidaros.